¿Cómo posicionar una web en Google en 2022? ¿Quieres saber qué acciones puedes llevar a cabo en tu web para que la página de inicio tenga más tráfico? Aquí te voy a explicar algunas de las que yo he usado para aves exóticas. Org. Fórmate como experto en SEO técnico con los mejores referentes del sector. Master SEO. De esta manera verás cómo trabajo yo la optimización. Lo que no significa necesariamente que tú tengas que hacer lo mismo. Recuerda que el SEO consiste en analizar y tomar decisiones. Y hay infinidad de maneras de lograr la misma meta. Dicho esto, al lío. Índice, mostrar. Cómo posicionar una homepage. En el vídeo anterior te mostré que la página de inicio de aves exóticas. Org estaba ya primera en los resultados de búsqueda de la palabra clave principal. Aves exóticas. Lo hemos conseguido en solo 2 meses. Pero ahora toca ir a por más. Ya que debemos obtener todo el tráfico orgánico que podamos. ¿Qué hemos hecho en las últimas semanas para lograr ese primer puesto de la homepage? Bien sencillo. Hemos publicado un texto. Aquí te voy a mostrar las instrucciones que le di al redactor a la hora de escribirlo. Para que te sirva de guía. Y también las consecuencias que ha tenido ese texto. El siguiente paso que vas a ver es cómo cambio un montón de cosas de ese texto. Modificando y añadiendo secciones. Haciendo interlinking. Poniendo enlaces. Y muchas cosas más. Cómo SEO optimizar un texto. Hasta hace unas semanas la página de inicio de aves exóticas. Org solamente tenía 2 líneas de texto y un clúster de navegación. Lo que es nuevo es todo el texto que hay en la actualidad. Son unas 400 palabras que hablan sobre las aves exóticas y que ha escrito un redactor sin nociones de SEO. En las indicaciones que le di procuré no condicionarle mucho. Le di libertad creativa porque me interesaba tener un texto pensando para el lector. No para Google. Ya solo con añadir ese texto. La homepage de nuestra web ha pasado de 56 palabras clave orgánicas posicionadas a tener 206. Se han cuadruplicado. Ojo. Eso no significa que se haya multiplicado por 4 también el tráfico. Pero sí se está ampliando. Y ahora es cuando el SEO debe entrar en acción. Es el momento de analizar ese texto y hacer cambios. Sin modificar ni el lenguaje ni el mensaje final que transmite. Pero sí para hacerle entender a Google que esa web o esa URL se tiene que posicionar para más palabras clave. Manos a la obra. Canibalización SEO. Lo primero que he detectado al analizar el texto es que no aparece la palabra clave imágenes de aves exóticas. Que es muy importante para esta página web al tener muchas búsquedas. En el vídeo anterior te mostraba que había detectado cómo Google posicionaba la misma URL tanto para la palabra clave aves exóticas como para imágenes de aves exóticas. En realidad, para todo el grupo semántico relacionado con imágenes de aves. En cambio, yo puse inicialmente un enlace para una página interna propia de imágenes de páginas en el menú de la página principal. ¿Qué voy a hacer ahora? Introducir contenido en la homepage para ese conjunto de palabras sobre las imágenes de aves exóticas. Tampoco nos hemos complicado la vida. Un H2. 2 líneas de texto y una galería de fotos bonitas de aves exóticos. Y ya está. Solo con eso hemos conseguido que en el texto haya muchas variaciones de la palabra clave imágenes de aves. Por ejemplo, en el H2, que es una de las metas importantes a la hora de posicionar, hemos puesto imágenes de pájaros y aves exóticas. Esto ya crea posibles combinaciones. Imágenes de pájaros, que es la más potente. Imágenes de aves o imágenes de aves exóticas. Pero además, con las 2 líneas de texto de abajo hemos propiciado otras muchas combinaciones. Al incluir las palabras fotos, imagen, bonitos, extraños,
Y algunos os preguntaréis. Pero tener dos URLs atacando la misma palabra clave no es canibalización de palabras clave. Romuald. Sí. Lo es. Pero somos SEOs y no sabemos lo que va a ocurrir hasta que lo probemos. Si Google en otras páginas web ha posicionado una misma URL para esas dos palabras clave, yo debo probarlo también. Así que vamos a mantener la URL específica de imágenes de aves e introduciremos contenido de imágenes de aves en la página principal. Lo dejaremos unas semanas y después analizaremos cuál de las dos URLs está más arriba para esa palabra clave. En el caso de que se mantenga arriba la URL específica que creé con anterioridad, lo que haremos será un enlace desde la homepage hacia esa dirección de imágenes de aves. Así potenciaremos esa URL, dándole fuerza desde nuestra página de inicio. Sin embargo, si es la página principal la que se pone por encima para imágenes de aves, imágenes de pájaros, imágenes de aves exóticas, etc., lo que haré será una redirección 301 desde la URL específica hacia la homepage, unificándolo todo. Galería SEO. El primer clúster de navegación viene encabezado por la palabra clave tipos de aves exóticas, que es muy importante para nuestra página de inicio. Pero seguro que eso puede decirse de muchas otras maneras. ¿Cómo descubrir cuáles? Tan sencillo como irse a Google y buscar tipos de aves exóticas. Vamos a copiar la URL de la página que aparece como primer resultado, que es la que Google considera la mejor del mundo para la palabra clave tipos de aves exóticas. Y la pasamos por refs. ¿Qué logramos con esto? Poder ver ni más ni menos que 858 palabras clave orgánicas que están posicionadas en una página que lidera las búsquedas para la keyword tipos de aves exóticas. Ahora se trata de buscar el oro. Por ejemplo, vemos en el listado que aparece tipos de pájaros. Tenemos esa dentro de nuestra página de inicio. Resulta que no está. Pues hay que introducirla. Vamos a ver qué más encontramos. Razas de pájaros. Tiene más búsquedas que tipos de pájaros. De modo que lo voy a poner por delante de tipos de pájaros. Y listo. Con esta sola frase ya hemos puesto dos palabras clave interesantes. Más todas las combinaciones que surjan de ellas. Seguimos buscando y nos topamos con nombres. Vamos a ponerla también. Haz clic en el nombre de la ave o en su fotografía para más información. ¿Veis lo que estoy haciendo? Vamos añadiendo poco a poco palabras clave, diciendo lo mismo, pero de otras formas, lo que genera una mayor amplitud semántica. Esto es optimizar y hacer crecer el registro de palabras clave. Esto es darle la capa SEO al texto que ha hecho un redactor. Clúster de colores. Lo siguiente que vamos a optimizar en nuestra página de inicio es el grupo de palabras clave que tengan que ver con aves de colores. Nuestro redactor puso en un H3 aves de bonitos colores. La palabra clave fuerte. La que tiene más tráfico de ese conjunto semántico. Es aves de colores. Por lo que lo vamos a cambiar. Pero vamos a poner clasificación de aves por colores. Añado clasificación, que ayuda a reforzar lo que habíamos hecho antes para tipos de aves. Donde incluimos lista, listado, razas, nombres, etc. Y además tiene más sentido para el usuario. No es preciso escribir expresamente aves de colores para que Google sepa. Con lo que hemos hecho, que esa web está preparada para ser posicionada para esa palabra clave. Y, por cierto, el redactor no le había puesto H3 sino que era simplemente texto en mayúsculas y negrita. Un ejemplo más de la importancia de darle la capa SEO al texto de los redactores para evitar este tipo de errores. ¿Qué podemos hacer para posicionar todo este grupo semántico de aves de colores? En el estudio de palabras clave yo detecté que aves exóticas azules, aves exóticas rojas,
Aves exóticas verdes y aves exóticas amarillas tienen 1000 búsquedas mensuales en todo el mundo. Nos interesan. Por eso, con vistas al futuro, ya que el estudio de palabras clave lo hice al principio del todo, recurrí al uso de las etiquetas. Al comienzo del curso expliqué la diferencia entre etiquetas y categorías. Para el que no lo haya visto aún o no lo recuerde. Un resumen muy rápido. Las categorías las utilizamos para clasificar el mismo tipo de pájaros. Aunque tengan características diferentes, loros, cacatúas, palomas. Las etiquetas nos sirven para identificar distintas aves pero que tienen una característica en común, como el color o la procedencia. De esta forma, ahora podemos listar todos los pájaros que sean de color rojo. Ya se trate de loros, papagayos, cacatúas o lo que sea. Si vamos a cualquier entrada de nuestra web veremos que está dentro de una categoría. Por ejemplo, el quetzal pavonino está dentro de la categoría quetzal. Pero utilizamos las etiquetas para poder hacer este tipo de agrupaciones de pájaros con algo en común. En este caso, ¿qué es del Amazonas? De Brasil, Ecuador, Colombia y es de color verde. Si vamos a nuestra sección de etiquetas, dentro del tag verde tenemos un listado de 37 pájaros que son verdes. Esto nos permite crear en la homepage clústeres de navegación para aves exóticas verdes, rojas, amarillas. Los que tengan ya nuestro tema orbital pueden insertar directamente y de forma muy sencilla los clústeres de tags. Los que no, porque este curso es para todo el mundo, lo pueden hacer mediante las galerías de WordPress y el plugin Custom Gallery Link. Seguidamente solo ponemos en un H4 aves verdes, aves rojas, aves amarillas. Y colocamos los clústeres. Fijaros en la cantidad de metas que vamos metiendo poco a poco, H1, H2, H3, H4. Y todo va en cascada. ¿Qué es la forma de usar correctamente estos parámetros? Ahora faltaría por poner un texto entre el H3 de clasificación de aves por colores y el H4 de aves rojas para ampliar el registro de palabras clave. Lo vamos a hacer igual que antes. Yendo a Google a buscar aves de colores. Cogiendo el primer resultado y analizándolo en Ahrefs o SEMrush para buscar las palabras clave por las que está posicionada esa URL. Lo está para un total de 484. A ver las que nos pueden interesar. Veo pajaritos. Pájaros lindos. No las tenemos en nuestro texto. Así que cambiaremos donde ponga una vez pájaros por pajaritos. Y donde ponga bonitos. Que se ir 2 veces. Por lindos. Alguien alguna vez buscará pajaritos o pájaros lindos y nuestra página estará preparada para ello. Reíros. Pero esto es darle la capa SEO. No hay mucho más que rascar. La página que estábamos espiando en realidad está más orientada a todo lo que tiene que ver con imágenes y dibujos de aves para colorear o para imprimir. Por lo que no es nuestra guerra al tener un significado semántico distinto al que nos interesa. Por último, vamos a hacer un texto típico. En esta lista te mostramos las aves tropicales organizadas según el color de los pájaros. Clúster de hábitat. La siguiente optimización va a ser la que tiene que ver con los hábitats donde viven las aves exóticas. No me voy a extender mucho en este punto, ya que es muy parecido a lo que hemos hecho en el apartado anterior de los colores. Vamos a ver el resultado final directamente. Hemos puesto en un H2 hábitats naturales de las aves. A continuación, un pequeño texto con palabras clave obtenidas de buscar en Google Hábitats de las aves y analizando la URL del primer resultado en Ahrefs. La que más nos interesa. Por mayor volumen de búsqueda. Es donde viven las aves. Por eso el texto es así. La gente lo busca como pregunta y en nuestro texto figura como afirmación.
Pero eso da exactamente lo mismo. Luego hemos puesto algunos clúster de etiquetas por países. Aves de Argentina. Aves de México. Aves de Venezuela y aves de Ecuador. 4. No más. ¿Por qué esas en concreto? Pues porque el estudio de palabras clave previo nos dice que son las que más búsquedas tienen. No obstante, en el texto de abajo hemos incluido algunas más. Ya simplemente como texto y de momento sin clúster propio. Con el tiempo analizaremos si a Google le gusta eso. De ser así, añadiríamos más clústers. O quizá hagamos alguna página propia para aves del Caribe. Ya lo veremos. Un apunte importante. No es necesario poner siempre la palabra clave exacta. Google ya sabe que esta URL habla de aves exóticas. Por lo que no hace falta que se lo repitamos cada 2×3. Palabras clave de oportunidad vanidad. Nos vamos ahora a Google Search Console. Tráfico de búsqueda. Analítica de búsqueda y una vez allí marcamos clics. Impresiones. CTR y posición. En el listado aparecen las palabras clave por las que Google posiciona nuestra web. Estaba tratando de buscar oro cuando me he encontrado con esto. Gran ave de movimiento lento y larga vida. ¿Pero quién busca eso? ¿Quién? A ver. Esto no tiene que ver exactamente con lo que os quería enseñar. Pero yo quiero posicionar esa keyword. Soy así. Veamos. No estamos primeros para esa búsqueda. Vamos a tomar esto como un pequeño experimento. Un ejercicio práctico de cómo se pueden posicionar palabras clave más interesantes. Aunque esta no lo sea ni de lejos. Es algo personal. Esta palabra clave tiene que ser mía. Ja ja ja. Estamos en la posición aproximadamente 50 para las búsquedas de gran ave de movimiento lento y larga vida con la URL aves exóticas. org/tucan. No estamos ante una palabra clave de oportunidad. Digamos que esto es una palabra clave de vanidad. Nuestra estrategia será la de posicionar la palabra clave de una página interna poniendo un enlace a ella en la homepage con el texto ancla exacto. Para eso buscamos en el texto un lugar donde poder calzar esa palabra clave tan extravagante. Ahora solo hay que seleccionar el anchor text y enlazarlo hacia la URL de nuestra web, aves exóticas. org/tucan, que Google nos está diciendo que es la que se tiene que posicionar para esa keyword. Si queremos optimizar aún más, podemos irnos a la URL en cuestión y añadir esa palabra clave en el texto. Veréis cómo en unas semanas nuestra URL de Tucan se va acercando a las primeras posiciones para las búsquedas de gran ave de movimiento lento y larga vida. Y hasta aquí esta nueva lección. Os recuerdo de nuevo lo que he comentado al principio. Todo esto lo he hecho aquí porque es esta página. Pero en otra web habría hecho otras cosas distintas. Lo que quiero es que aprendáis a tener este tipo de pensamiento crítico. Que probéis y analicéis. ¿Dudas? Comentarios. Nos vemos en la próxima lección.